En la cruz, algo ha sucedido que muchos no entienden. Cristo está en la cruz y Él grita, Ila, Ila, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, fíjense, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Quién desamparó a Jesús en la cruz? ¿Quién? El Padre. El Padre desamparó. La palabra también significa abandonó, rechazó. Es una palabra muy fuerte. Muchos predicadores dicen, Dios miró desde el cielo y miró a su Hijo y Él no podía soportar ver el sufrimiento de su Hijo y por eso simplemente no podía ver. Es una mentira, no es lo que la Escritura dice, es una mentira. La Biblia dice que Dios no podía mirar a su Hijo y desamparó a su Hijo. Dios abandonó a su Hijo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a Salmos 22 y vas a ver por qué. Salmos 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Es su queja. Dios, ¿por qué me has desamparado? El Mesías en la cruz está clamando a Dios, ¿por qué me has desamparado? Versículo 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Da un argumento allí en versículo 4. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Cristo está diciendo, en toda la historia de Israel, cuando un hombre justo clamó a ti, tú lo salvaste. Pero yo, tu Hijo, tu Mesías, yo clamo desde la cruz, pero me has desamparado. ¿Por qué? La respuesta, versículo 3, pero tú eres santo, versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre. Dios desamparó a su Hijo en la cruz, porque en la cruz su Hijo Santísimo llegó a ser pecado, la cosa que Dios aborrece y condena. En los folletos que tenemos dice que Dios está acá y el hombre está acá y Dios no puede pasar al hombre y hay una gran separación entre los dos. Para cerrar la separación, alguien tenía que morir fuera de la presencia favorable de Dios. Alguien tenía que morir condenado de Dios. Desde el comienzo de la creación y antes de la creación, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo existieron en un compañerismo absolutamente perfecto y lleno de gozo. Una comunión perfecta, pero la primera vez en la cruz la comunión se destruyó porque el Hijo amado de Dios llevó nuestro pecado y Dios ni podía mirar a su Hijo porque Él llegó a ser pecado y más, Él llegó a ser una maldición ante Dios, una abominación de Dios. Tú eres una abominación ante Dios, antes de tu conversión eres una abominación ante Dios. Para salvarte alguien tenía que morir en tu lugar como una abominación, una maldición. Cristo cuando llevó nuestro pecado, su comunión con Dios fue destruida. ¿Por qué? Él había llegado a ser pecado y Dios ni puede mirar el pecado. Cristo llevó nuestro pecado. Todo el aborrecimiento y enojo de Dios contra nosotros fue dirigido a Cristo. Y en la cruz, Cristo no tenía miedo de clavos. Él sabía que en la cruz Él iba a llevar nuestro pecado, iba a estar separado de la presencia de su Padre y todo el enojo, todo el aborrecimiento, toda la ira de Dios que nosotros debemos sufrir por toda la eternidad en el infierno, Cristo iba a sufrir. ¿No has leído? Mas quiso quebrantarlo, Jehová quiso quebrantarlo.
derramó su ira sobre su propio Hijo para salvarte a ti de su ira. Alguien tenía que morir así. La historia de Abraham e Isaac. Tú has predicado acerca de esa historia miles de veces, pero ¿has entendido la historia? Su único hijo, el Espíritu Santo dice. Abraham tenía que llevar su único hijo y sacrificarlo. Y Abraham tiene el cuchillo y se rinde. Va a matar a su hijo. Pero mientras está bajando la mano, Dios, ¿no? Le restringe. Agarra. No. Y tú dices, ay, qué bonito la historia. No, terminó bonito. No terminó. Intermedio, nada más. Porque miles de años después, Dios agarró el cuchillo, puso su mano sobre la cabeza de su único Hijo Jesucristo y lo mató. ¿Una vez has predicado eso? Sí, mayormente las personas en tu iglesia creen que Cristo murió mártir, que los romanos copiaron, pegaron a Jesús, y siempre tú estás hablando de cómo los romanos copiaron a Jesús, cómo sufrió a las manos de los romanos, pero la iglesia no entiende. No somos salvos porque los romanos pegaron a Jesús. Somos salvos porque en la cruz Él llevó nuestro pecado y toda la ira y castigo y justicia de Dios que nosotros merecemos. Todo eso cayó sobre su Hijo. Dios quebrantó a su propio Hijo. Y cuando su Hijo murió, Él satisfizo una vez para siempre la justicia de Dios. Y ahora Dios puede justificar el pecador y a la vez ser justo.